ya saben lo que pasa, ¿verdad? Lo mismo. Se saca de su contexto para enseñarnos una doctrina distorsionada, siempre con el mismo sesgo de ir en contra de la palabra del Eterno. Como que está este delirio en los hermanos en siempre ir en contra de la palabra del Eterno. Entonces, para poder hablar de este tema, yo estuve investigando y miré algunos escritos de ciertos hermanos cristianos en internet, y encontré esta que se llama Coalición por el Evangelio. Esos son los... hablando de estos dos versículos, porque estos son los dos versículos que toman para decir que usted puede guardar Shabbat cualquier día de la semana, o que nadie te juzgue por lo que comes, o por días de fiesta, o por días de reposo, lo cual es sombra de lo que ha de venir. O sea, que no te preocupes si no lo guardas, y no te preocupes si comes lo que sea, que nadie te juzgue por eso. Y entonces vamos a ver lo que dice estas personas de Coalición por el Evangelio. Dice: en Jesús, algo más grande que el día de reposo está entre nosotros. Dice dos pasajes del apóstol Pablo, estos dos, en particular, explican las implicaciones del señorío de Jesús sobre el día de reposo. Sobre el día de reposo. Dice, el primero es este, que viene siendo Colosenses, y dice así: por tanto, que nadie os constituya el juez de ustedes con respecto a comida, bebida, o en cuanto a días de fiesta, lunas nuevas o días de reposo, cosas que solo son sombras de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo, que son este versículo. Luego dice, interpretando este versículo, dice: lo que Pablo dice aquí es extraordinario, dice. Y dice Tom es un escritor de un libro que se llama 40 preguntas sobre el cristianismo y la ley bíblica, que está en la página 212, es lo que va a decir esta persona. Y dice: dado que Cristo ha venido, la observación del día de reposo ya no es un asunto de obediencia o desobediencia. Más bien, Pablo dice que nadie se constituya en juez de ustedes. Luego dice en Romanos 14:5, tiene una afirmación igualmente sorprendente. Considera las palabras de Pablo junto con una declaración típica del antiguo pacto sobre el día de reposo. Es lo que sigue diciendo. Y entonces dice lo que dice en el día de reposo, que está en Éxodo 31. Dice: por tanto, han de guardar el día de reposo porque es santo para ustedes. Todo el que lo profane ciertamente morirá, es lo que dice en Éxodo. Y luego sigue y continúa la persona esta, dice: uno juzga, esto es en Romanos 14:5, uno juzga que un día es superior a otro juzga igual todos los días, cada cual esté plenamente convencido según su propia mente. Muy bien. Y luego sigue diciendo, dice: si un israelita del Antiguo Testamento o del Antiguo Pacto estimara que todos los días eran igual, podría ser apedreado hasta la muerte, de acuerdo a Números 15. Sin embargo, es evidente que Pablo no sintió la necesidad de imponer el mandamiento del día de reposo a sus conversos gentiles. Algunos en Roma, al parecer, querían guardar el día de reposo, y por eso estiman que un día es mejor que otro. Tal vez se trataba de cristianos judíos. Esto es un pensamiento del escritor. Dice: tal vez se trataba de cristianos judíos que estaban deseosos de mantener las tradiciones de sus padres. Pablo no tenía ningún problema con esos cristianos, siempre y cuando se abstuvieran de presionar a otros para que los imitaran o de
sugerir que la salvación dependía de la obediencia al día de reposo. Es lo que dice este escritor. Dice, por el bien de la libertad cristiana, el amor mutuo, Pablo dice de manera simple y extraordinaria, cada cual esté plenamente convencido en su propia mente, de acuerdo a Romanos. O sea, que lo que este escritor está diciendo, que Pablo está hablando aquí acerca del Shabbat. ¿Sí? Pero por supuesto que nosotros vamos a ver que nada que ver, Pablo, nada que ver con el Shabbat. Ya Pablo no está hablando del Shabbat, pero esa es la conclusión que llegan los hermanos cristianos. El otro pensamiento de otros escritores que es sabiduría internacional sobre los cristianos guardar el sábado, dice aquí. Entonces esta persona escribe acerca de los mismos versículos, porque estos son los dos versículos que los cristianos toman para decir pues de que se puede guardar Shabbat cualquier día de la semana. Entonces este escritor dice, el propósito de la existencia de Israel como nación, según el pacto mosaico, era ser una luz para las naciones, que se encuentra en Éxodo 19. Dice, el sábado era la señal del pacto mosaico. Señalaba a Israel y las naciones de regresar al descanso de Dios que Él había preparado para la raza humana. Sin embargo, dado que el pacto mosaico ya se ha vuelto inoperante, las leyes que estaban unidas a ese pacto también se eliminan. Estas leyes que se han vuelto inoperantes incluyen la ley del sábado, que era la señal de ese pacto. Es lo que dice. Pablo mismo afirma esta transacción, me suena a Lucín. Pablo mismo afirma esta transacción alejándose de la ley y del pacto mosaico con la siguiente declaración. ¿Cuál es la declaración? Supuestamente ellos, a Colosenses 2, que dice, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida, en cuanto días de fiesta, lunas nuevas o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Y luego dice, la declaración de Pablo en Colosenses 2 hubiera sido impensable bajo el pacto mosaico, pero en el nuevo pacto, según Pablo, los creyentes ya no están obligados a guardar el día de reposo. Sin embargo, esto no significa que esté mal observar el día de reposo. Dice, note lo que Pablo dice en Romanos 14, siempre son los mismos dos versículos. Romanos 14, 5 al 6 dice, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga igual todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Esto es lo que pues la mayoría de los cristianos creen, de que ahora pues el sábado o el Shabbat pues no tiene ninguna importancia, que los cristianos pueden guardar Shabbat cualquier día de la semana, como decía aquel señor, que ahora para los cristianos todos los días son santos, ahora todo es santo para los cristianos, así que usted puede guardar y luego pues que nadie te juzgue por lo que comes o sea, los cristianos piensan, mis hermanos, al decir que nadie te juzgue por lo que comes, están pensando que nuestro Mesías vino a este mundo a morir por usted para que usted pueda comerse sus carnitas, pueda comer ratón. O sea, a esa forma de interpretar han llegado los cristianos. O sea, tan así de pequeño consideran el sacrificio del Eterno, que simplemente ahora, como Él hizo ese sacrificio, usted ya puede comer ratón, puede comer víbora, puede comerse todo, porque a eso vino el Señor, para que ustedes ya no sufran por el deseo de comer eso. O sea, no vino a eso, mis hermanos, no vino a cancelar la ley. Pablo no está diciendo esto.
Pablo ni siquiera se está refiriendo al día de reposo en Romanos 14. O sea, es totalmente la distancia entre lo que Pablo está diciendo y entre lo que los cristianos deducen de que Pablo está diciendo es de este a oeste. O sea, totalmente fuera de lo que, o sea, nada que ver. Nada que ver. Entonces, vamos a ver Romanos y vamos a ver lo que dicen los hermanos en cuanto a esto. Ya lo estuvimos leyendo de acuerdo a los escritos de estas personas. Pero vayamos a Romanos 14. Romanos 14, verso 5. Romanos 14, 14, verso 5. Dice, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga igual todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Ahora, para poder confirmar que ahora el que come mientras das gracias a Dios, puedes comer lo que usted quiera y cualquier día puede ser un día de reposo, entonces se agarra Colosenses para confirmar lo que está diciendo en Romanos 14. Entonces vayamos a Colosenses una vez más para Colosenses capítulo 2. Verso 16 dice, por tanto, nadie os juzgue por comida. ¿Sí? Ya ve que Romanos en 14:6 termina en cuanto a las comidas, entonces por eso se toma Colosenses, pues por tanto nadie os juzgue por comidas o bebidas, o en cuanto a días de fiesta, lunas nuevas o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Ahora, por supuesto, mis hermanos, que Pablo no está hablando de nosotros. Ya hemos entendido que Pablo, por supuesto, que era un guardador de la Torah. Él no estaba enseñando una cosa y viviendo otra. Pablo entendía lo que la Torah decía, pues. Entonces, él no podía vivir una cosa y estar diciendo otra. Entonces, Pablo sabía lo que la Biblia dice, lo que la Torah dice. ¿Qué dice en Éxodo 8? Vayamos a Éxodo 8 para ver. Pablo entendía, mis hermanos, todo. Él era un fariseo de fariseos. Él se sabía la Torah y él sabía lo que la Torah decía. Entonces él no podía estar diciendo que usted podía guardar el día de reposo cualquier día que usted quisiera. Pero por supuesto que Pablo no estaba diciendo tales cosas, porque él conocía la palabra del Eterno mejor que cualquier otro de los fariseos. Éxodo 20, verso 8, dice el Eterno, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día de reposo para Jehová tu Dios, no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que esté dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellas hay. Ahora, 7 días trabajarás, en el día, mis hermanos, guardarás el día de reposo. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios, no hagas en él obra alguna, ni tu hijo, ni tu hija. Entonces, mis hermanos, Pablo entendía todas estas. Pablo conocía la Torah. Él era el mejor de todos los fariseos porque él la conocía. Vayamos a Levítico 23. Levítico 23, verso 3. Dice, 6 días se trabajará, más el séptimo día será de reposo santa convocación, ningún trabajo haréis, día de reposo es a Jehová donde quiera que habite.
Pablo, mis hermanos, por supuesto que no iba en contra de la Torah. Ahora, nosotros hemos visto en muchas ocasiones que Pablo guardó el Shabbat. Otra vez estuvimos viendo porque vimos que este señor, no quiero ya ni mencionar su nombre, que dijo en una ocasión de que ahora los apóstoles se reunían en domingo para dar a entender cómo se había cambiado el protocolo del sábado al domingo, y luego dijo que en el Nuevo Testamento no había ni un solo versículo donde dijera que los apóstoles se reunían en el séptimo día, y vimos que nosotros encontramos que se habían reunido más de 80 veces. Entonces, Pablo no podía estar diciendo una cosa y él estar viviendo otra. Además, vayamos a Isaías, lo que el Eterno está diciendo. Y esto, lo otro estábamos hablando, no sé si era con mi esposa o qué, pero decimos, ok, si la Biblia dice una cosa y tu pastor dice otra cosa, ¿a quién le va a hacer caso? Por supuesto que le vamos a hacer caso a la palabra del Eterno. No le vamos a hacer caso cuando un pastor te está diciendo que ya no tienes que guardar los mandamientos del Eterno. Cuando la Biblia te dice una cosa y el pastor te dice otra, por supuesto que yo voy a optar a creerle lo que la Biblia dice. No le voy a creer a un líder que va en contra de la palabra, porque entonces nosotros podemos entender que allí está, mis hermanos, la voz de la serpiente en el desierto. Con que el Eterno te dijo que no puedes comer todos los frutos de los árboles, la mujer dijo, no, sí podemos comer de todos, menos el fruto del árbol que está en el centro del huerto. La serpiente le dice, no vas a morir, el Eterno te está mintiendo. Es la misma voz que estamos escuchando, mis hermanos. No tienes que guardar el día de reposo. Ya nuestro Mesías ya lo cumplió. Es la misma voz que escuchó la mujer en el huerto del Edén. Ahora, vayamos allí a Isaías 58, 13. Y dice la palabra del Eterno, si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré. Miren, estas son promesas del Eterno, mis hermanos. Entonces te deleitarás en Jehová tu Dios, y te hará subir sobre las alturas de la tierra, y te hará comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová ha hablado. Son promesas del Eterno, de las bendiciones, mis hermanos, que vienen a nosotros cuando nosotros guardamos la palabra del Eterno. Pero una vez más, entonces, ¿a quién le vamos a hacer caso? Le vamos a hacer caso a los pastores que te dicen que ya no tienes que guardar el Shabbat, que ya no tienes que guardar todos los mandamientos porque nuestro Mesías ya cumplió la Torah, o vamos a obedecer a la palabra del Eterno. Nadie tiene la autoridad de cambiar nada de la palabra, y mientras el Eterno no haya cambiado su palabra, la palabra sigue vigente. No importa que venga un pastor, los llamados profetas o apóstoles que ahora que abundan en las redes sociales, mis hermanos, y son mentirosos. Entonces, Pablo, mis hermanos, no está hablando del día de reposo en Romanos 14, pero para nada que ver, porque ¿cómo es posible, mis hermanos, que Pablo esté diciendo que ahora usted puede guardar el día de reposo cualquier día de la semana? En otras palabras, lo que dicen en Romanos, unos juzgan igual todos los días, otros hacen diferencia entre día y días. Mientras usted esté seguro de lo que está haciendo, usted lo puede guardar. Esa es la conclusión que los cristianos han llegado, que ahora usted puede guardar cualquier día de la semana y no hay problema. Pero una vez más, Pablo para nada que se está refiriendo en estos versículos al día de reposo. Pero, o sea, nada que ver, porque Pablo, él sí guardaba el Shabbat. Vayamos a Hechos. Si Pablo estuviera diciendo, enseñando una cosa y él viviendo otra, mis hermanos, entonces él sería un cristiano. Y sabemos que Pablo no era cristiano, ¿sí? ¿De qué lo acusaban? De que él era cabecilla de los nazarenos. Entonces él no era como los pastores de hoy en día que dicen una cosa y viven otra.
Entonces Pablo no podía estar diciendo que todos los días son iguales y él guardando Shabbat. Entonces, vayamos ahí a Hechos 18. Hechos 18. Hechos 18, verso 4. En el verso 4 dice, y discutía en las sinagogas todos los días de reposo. Entonces, en la Biblia el día de reposo sabemos que es el séptimo día de la semana. No es cualquier día, sino que es el séptimo día. Entonces dice, y discutía en las sinagogas todos los días de reposo. Y sabemos que discutir no era andar peleando, ¿sí? Sino que discutir era, dijimos que la palabra hebrea era dialogama, que era dialogar, exhortar o enseñar. Entonces eso era lo que Pablo hacía en los días de reposo en las sinagogas y persuadía a los judíos y a los gentiles. Entonces, una vez más, discutía en las sinagogas todos los días de reposo. Ahora, vemos cuántos días de reposo, porque dice, discutía en las sinagogas todos los días de reposo, persuadiendo a judíos y a gentiles. ¿Cuántos días de reposo estuvo? Aquí en Hechos ellos estaban en Corinto, ¿sí? Pablo había llegado a Corinto y entró a la sinagoga y les enseñaba. Entonces en el verso 11 nos dice que él estuvo 1 año y 6 meses. ¿Cuántos días de reposo hay en 1 año y 6 meses? Son 78 días de reposo. Entonces Pablo, mis hermanos, no puede estar diciendo en Romanos 14 que ahora todos los días son iguales, cuando él simplemente en Corinto él estuvo 78 días de reposo predicándole a los judíos y a los gentiles. O sea, es incoherente que nosotros pensemos que Pablo está diciendo una cosa y luego está viviendo otra. O sea, pero una vez más, nada que ver con el día de reposo en Romanos 14. Simplemente que el delirio de los hermanos cristianos es violar la ley y al mismo tiempo sentirse bien que están cumpliendo con el mandato del Eterno. Ese es el delirio y por eso sacan de contexto las palabras de Pablo. Si ustedes se dan cuenta, nunca van a escuchar que Pedro dijo, o Juan dijo, o Mateo dijo. Siempre van a escuchar que Pablo dijo, porque es el único que han sacado de contexto para enseñar doctrinas torcidas. Ahora, Pablo no puede decir, mis hermanos, que nadie te juzgue por lo que comes, nadie te juzgue por comidas o bebidas o días de reposo, lunas nuevas, cuando él mismo en Hechos dice que él cree en todo lo que está escrito en la ley y en los profetas. No puede decir que nadie te juzgue por no cumplir el mandato, en otras palabras, porque esto es lo que los cristianos enseñan, que nadie te juzgue si comes lo que quieras, que nadie te juzgue si no guardas las fiestas, que nadie te juzgue si no guardas el Shabbat. Eso es lo que los cristianos nos han enseñado y nosotros pues ahí venimos, ¿no? Nosotros sabemos que ese es el tema, nadie te juzgue por lo que haces. Entonces, pero es Pablo el que escribe a los colosenses, pero Pablo mismo dice que él cree en todo lo que en la Torá y en los profetas está escrito. Entonces no puede tener Pablo dos caras o... Una vez más, él no era cristiano, mis hermanos. Desde allí vamos a... Él no tenía dos rostros, decir una cosa y vivir otra. Vayamos a Hechos 24. Hechos, ahí mismo donde estamos, Hechos 24. Verso 14 dice... mientras él se estaba defendiendo ante Félix, dice, pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, el camino que ellos llamaban herejía era que decían que él era un cabecilla de una secta llamada los nazarenos. Entonces de eso se está defendiendo, según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo en todas las cosas que en la ley y en los profetas está escrito. Entonces, ¿en dónde está el día de reposo? Está en la Torah. ¿En dónde están las comidas santas? Está en la Torah. ¿En dónde están las fiestas bíblicas? Está en la Torah. Y Pablo dice que él cree en todo lo que está escrito en la ley y en los profetas. Entonces él no puede estar diciendo, mis hermanos, que está bien que los creyentes del primer siglo, está bien, si ustedes no quieren hacerlo, todo está bien, cuando él mismo, él dice que él cree. No puede
Él no puede vivir una cosa y enseñar otra, pues, mis hermanos. Entonces, por supuesto que no es eso lo que Pablo está diciendo. Entonces, ¿qué pasa, mis hermanos? Volvemos a lo que dice Pablo, que las cartas, a lo que dice Pedro, las cartas de Pablo en algunas dice que eran difíciles de entender y los inconstantes tuercen igual que a las otras escrituras. Entonces, eso es lo que pasa a los inconstantes, los que tuercen al igual que el resto de las escrituras. Pero lo tremendo es que dice que para su propia perdición. Entonces, de eso, mis hermanos, todos los líderes, todos los pastores deberían preocuparse cuando ellos leen la carta de Pedro, la segunda carta, que dice que los inconstantes tuercen las cartas de Pablo, y no solamente las cartas de Pablo, pero tuercen las otras escrituras, pero lo más tremendo que es para su propia perdición. Entonces deberían de tener, por supuesto, que mucho más. Entonces, ¿de qué está hablando Pablo? ¿De qué está hablando Pablo en Romanos 14? Regresemos a Romanos 14. Romanos 14. Vamos a leer una vez más lo que los hermanos cristianos leen. Nada más los dos versículos que sacan de contexto. Una vez más dice: uno hace diferencia entre día y día, otros juzgan igual todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Entonces, ¿de qué está hablando Pablo? ¿Está hablando del Shabbat? No, no está hablando del Shabbat. Está hablando, ahorita, pero está hablando de comer o no comer carne. Y vamos a ver ahorita. ¿Y cuál era el problema de entre comer y no comer carne? Otro debate que tenían en cuestión era el ayuno. Y entonces lo que hace Pablo, mis hermanos, es hablando de comida, y luego pone un ejemplo en cuanto al ayuno. Pero por supuesto que nada que ver con el Shabbat, que es lo que los cristianos, los hermanos cristianos, están diciendo que Pablo en Romanos está hablando del Shabbat. Pero por supuesto que nada que ver. Entonces, y ese es el problema que siempre nosotros ya salimos de ahí. Es el problema que tienen los hermanos cristianos, que sacan el texto de su contexto. Porque si simplemente, como dijo usted, hermano, si simplemente fueran un poquito para atrás o fueran un poquito más adelante, se darán cuenta realmente de lo que está hablando el escritor, en este caso Pablo. Entonces, para nosotros saber realmente qué es lo que está hablando en Romanos 14, tenemos que ir a Romanos 14, versículo 1. Para poder entender de qué está hablando, y nos vamos a dar cuenta que nada que ver con lo que los cristianos están diciendo que está hablando del Shabbat, pero ya, para nada. Entonces, Romanos 14, verso 1. Verso 1 dice: recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre la Torah. Opiniones. Sobre opiniones. ¿Los mandamientos del Eterno son opinión? No. Entonces, desde ahí empezamos, que se está hablando sobre opiniones, no se está hablando del Shabbat, ¿sí? Porque el Shabbat es un mandamiento y el mandamiento no es una opinión. Entonces dice Pablo: recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Entonces, dice en el verso 2, vemos que en el verso 1 habla sobre opiniones. Ahora, en el verso 2 dice: porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres, ¿sí? Entonces, ¿cuál era el problema, mis hermanos? ¿Cuál era el problema que se estaba suscitando en Roma, o en la congregación de Roma? Primero vamos a ver que Pablo llama a un grupo de personas débiles en la fe. En el verso 1 dice: recibir al débil en la fe. Y dice: pero no para contender sobre opiniones. ¿Por qué le llama débil en la fe? Verso 2 dice: porque uno cree que se ha de comer de todo. Ahora, cuando dice comer de todo, no se refiere a gatos, ratones y perros. Se refiere a comer de todo a lo que el Eterno ya constituyó como alimento, ¿sí?
Entonces, Pablo dice en el verso 2, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. ¿Por qué el débil en la fe, que dice Pablo, recibir al débil en la fe? ¿Por qué al débil en la fe, Pablo, o por qué al que come legumbres, Pablo le llama débil en la fe? Para poder entender un poco más lo que Pablo está diciendo aquí a los romanos, vayamos a Colosenses, que era un problema que tenían los... perdón, mi hermano, 1 Corintios. Era el problema que tenían las asambleas del primer siglo. Recordemos que en el primer siglo era la idolatría que se vivía en el primer siglo, donde los sacrificios era muy común, muy normal sacrificar a los ídolos. Entonces, ¿qué era el problema que estaba sucediendo cuando estaban llegando los nuevos conversos a las congregaciones? Para eso vayamos a 1 Corintios, que también tenían más o menos el mismo problema. Vayamos a Corintios, capítulo 8 y verso 4. Dice, acerca pues de las viandas, acerca de la comida o de los alimentos, ¿sí?, que se sacrifican a los ídolos. Sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque hay algunos que se llaman dioses, sea en el cielo o sea en la tierra, verso 6, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesús el Cristo, o Yeshua el Mesías, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero, dice Pablo, pero no en todos hay este conocimiento. ¿Cuál es el conocimiento? De que los ídolos no son nada en este mundo. No todos tienen este conocimiento. Había quienes todavía tenían temor a los ídolos. ¿Por qué? Dice, porque algunos habituados, o sea, acostumbrados a esto, o que tenían el hábito hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a los ídolos. Y su conciencia, siendo débil, recordemos que los débiles en romano comían legumbres. Entonces dice, mas siendo débiles se contaminan. Entonces, ¿cuál era el problema, mis hermanos, en Romanos? Que los creyentes o las gente no sabían si las carnes que se estaban comiendo eran sacrificados a los ídolos. Entonces, por temor a contaminarse, los nuevos creyentes preferían comer legumbres, porque no estaban seguros si las carnes eran sacrificadas a los ídolos, de acuerdo a lo que Pablo les escribe a los corintios. Entonces, lo que Pablo está diciendo, que sobre las opiniones, que no importa si usted come carne, que no juzgue al que está comiendo legumbres, o el que come legumbres, que no juzgue al que come carne. Porque los ídolos no son nada. Si las viandas fueron sacrificadas a los ídolos, dice, los ídolos no son nada. O sea, un ídolo, no tengo aquí ninguna, pero digamos un mono que esté ahí, una virgen, o sea, no es nada. Yo la puedo agarrar y la puedo hacer pedazos y no me va a pasar nada, porque no es nada. Entonces dice, y no todos tienen ese conocimiento. Hay quienes todavía tenían temor a los ídolos. Ahora, basado a esto, Pablo trae como un ejemplo la otra controversia que había en cuestión en cuanto a los primeros creyentes, que era en cuanto al ayuno. Ahora, eso es lo que está hablando en Romanos 14:5, sobre el ayuno. Porque Pablo está diciendo en el versículo 1, reciban al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, sobre si debes de comer carne o debes comer verdura. No lo juzguen por eso. Y él trae como un ejemplo el otro problema que se estaba suscitando en cuanto al ayuno, porque unos consideraban que se debía de ayunar ciertos días a la semana
y otros consideraban que se tenía que ayunar otros días de la semana. Y por eso es que dice que unos consideran que todos los días, unos hacen diferencia entre día y día, y otros consideran que todos los días son iguales. Y así que vayamos una vez más a Romanos 14, verso 5. Entonces, Pablo trae este tema como ejemplo, ¿sí? Ejemplo de lo que estaba sucediendo. Recordemos pues que en el verso 1 dice que reciban al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, no sobre los mandamientos, sino sobre opiniones de hombre. Porque una vez más dice, unos comen de todo, unos creen que pueden comer de todo, otros que son débiles en la fe porque consideraban que si comían carne y esas carnes estaban sacrificadas a los ídolos, estaban pecando ante el Eterno. Entonces ellos se obtenían de comer carne y preferirían comer legumbres. Por lo tanto, no los juzguen por eso. Y trae esto como un ejemplo. Dice, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga igual todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. ¿De qué? Del ayuno. Y ahorita vamos a ver este libro, que es un libro de historia. Ahí nos dice, yo no sé si usted lo leyó ya, mi hermano, pero ahí nos dice los días que se ayunaban en el primer siglo. Ahora, en el verso 6 dice, el que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. O sea, el que come carne, para el Señor come y no pasa nada, porque los ídolos nada son. Y el que no come, para el Señor no come y también da gracias a Dios. O sea, que el que come legumbres, también le da gracias a Dios por comer legumbres. Así que no lo juzguen ahí. Y él trae como ejemplo el ayuno, que era el mismo problema que también estaban teniendo, porque unos consideraban que todos los días eran iguales para el ayuno, no para el Shabbat, porque los hermanos cristianos dicen que Pablo estaba hablando acerca del Shabbat. Ahora, ¿qué dice el escritor o el historiador de esta, se llama Historia del Cristianismo, obra completa? Ahora, en la página 37, ¿sí? Yo sé que este libro, muchos hermanos cristianos tienen este libro de historia para conocer la historia de la iglesia. Ahora, en la página 37 dice, por supuesto, no la voy a leer toda, simplemente el párrafo donde habla acerca de la costumbre de ayunar en el primer siglo. Dice esto. Estos eran principalmente los días de ayuno semanales. Era costumbre entre los judíos más devotos ayunar 2 días a la semana. Y los primeros cristianos seguían las mismas costumbres. Aunque muy temprano comenzaron a observar 2 días diferentes. Mientras los judíos ayunaban lunes y jueves, los cristianos ayunaban los miércoles y los viernes. Entonces, eso era el problema que estaban teniendo en Roma, en que se decían, unos consideraban que todos los días eran iguales para ayunar, y otros hacían diferencia entre día y día. ¿Pero qué era? Dice Pablo, eran opiniones. En otras palabras, usted podía ayunar cualquier día de la semana y no pasaba nada, porque no es un mandamiento. Simplemente son opiniones de hombre. Entonces, una vez más, no está hablando de los mandamientos. Pablo está diciendo que reciban al débil en la fe, el cual tenía temor de comer carne y prefería comer legumbres, y trae como ejemplo en el verso 5 y 6 el ayuno, que también era un problema en el primer siglo, ya que muchos consideraban que como los fariseos ayunaban, el escritor dice los judíos, pero los fariseos ayunaban lunes y jueves, entonces los nuevos creyentes querían ayunar igual que los fariseos, lunes y jueves, y mientras otro grupo ayunaba miércoles y viernes. Son opiniones. En otras palabras, dice, no importa el día que ustedes quieran ayunar. Uno hace diferencia entre día y día, otros juzgan igual todos los días. En otras palabras, otros creen que no importa el día que usted ayune. Pero para nada, mi hermano, pero nada que ver con el Shabbat. Está hablando del ayuno.
no está hablando del... Entonces, ¿por qué los cristianos, los hermanos cristianos dicen que Pablo está hablando del ayuno? Porque volvemos al mismo problema. No ven el contexto y simplemente repiten lo que su pastor les enseña, que su pastor probablemente lo recibió de alguna clase de teología, que volvemos a lo mismo. ¿Qué es un teólogo? Simplemente recibe las mentiras de otro teólogo. O sea, nunca van a salir, es un círculo vicioso. Y si cualquiera de nosotros fuéramos a agarrar clases de teología, ¿qué vamos a aprender? Que aquí Pablo está hablando del Shabbat. Eso es lo que vamos a aprender, cuando en realidad Pablo para nada que ver con el Shabbat. Pablo está hablando un ejemplo en cuanto al ayuno, que unos hacen diferencia entre día y día para el ayuno. Y unos juzgan igual todos los días, pero que cada quien esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso al día, lo hace para el Señor. O sea, si usted ayuna los días que los fariseos, está bien, usted puede ayunar. Si usted quiere ayunar lunes y martes, también está bien, mientras lo haga para el Señor. Pero para nada que ver, mis hermanos, con el día de reposo. Nada que ver. Se saca de contexto con el delirio de sentirse bien y que están haciendo la voluntad del Eterno, mientras tanto están quebrantando el mandamiento, pero al mismo tiempo de ellos dicen que la Biblia dice que no importa el día que usted quiera guardar el Shabbat, todos los días son iguales. No, Pablo no está hablando del Shabbat aquí. O sea, Pablo simplemente en Corinto, él guardó 78 días de reposo. Sí, nada más en Corinto, cuando aquel Señor dice que no hay ni un solo versículo en la Biblia donde los discípulos se reunían a guardar el Shabbat. Cuando nosotros vemos que hay un montón, simplemente Pablo se reunió más de 80 veces en día de reposo, y aquel teólogo decía que no hay ni un solo versículo en el Nuevo Testamento donde se encontraban los apóstoles guardando el día de reposo en el séptimo día. Entonces, nada que ver con el día de reposo, está hablando del ayuno. Ok, entonces, Colosenses. ¿De qué habla Colosenses, mis hermanos? Realmente Pablo nos está diciendo, por supuesto que los cristianos los agarran juntos para decir que ahora todos los días son iguales, todos los días son santos, usted puede hacer todo lo que usted quiera, porque ahora todo es santo para los cristianos ante los ojos de Dios. Qué cosa más hermosa, ¿no? Qué cosa más bella, que ahora todo es santo para el cristiano ante los ojos de Dios. O sea que nosotros somos la cosa más hermosa jamás creada en la historia de la humanidad. Entonces, así nos enseñaron que somos la cosa más bella que el Eterno haya hecho. O sea que se voló la barba. Ok, entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pablo en Colosenses? Realmente Pablo está diciéndole a los nuevos creyentes que nadie los juzgue por comer marrano, ratón o víboras, o realmente Pablo les está diciendo eso. Vayamos ahora una vez, vamos a Colosenses. Colosenses. Capítulo 2. Ok, verso 16. Ok, dice, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Como estuvimos diciendo, los cristianos juntan estos dos versículos, uno para decir que unos hacen diferencia entre día y día, otros consideran igual todos los días, lo cual significa que usted puede guardar el Shabbat cualquier día de la semana y nadie lo puede juzgar. Lo mismo que aquí dice que por tanto nadie os juzgue por comida, o sea, lo mismo que acá, o por bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva, días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Ahora, ¿de verdad Pablo está diciendo eso, mis hermanos, de que no lo hagan? Ahora, él está diciendo, nadie los juzgue por no hacerlo, o está diciendo, nadie los juzgue por hacerlo. Esa es la pregunta que nos debemos hacer. Él está diciendo que nadie lo juzgue por no cumplir el mandamiento, o que nadie te juzgue por estarlo cumpliendo. Volvemos al mismo problema. ¿Qué es lo que pasa?
que no vamos al contexto. Si nosotros vemos el contexto, nos damos cuenta realmente de lo que está hablando Pablo. Regresemos hasta el versículo 13. Versículo 13. Versículo 13 dice, versículo 13. Y vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, con el Mesías, perdonándonos todos los pecados. ¿Sí? Perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos eran contrarias, ¿sí? Quitándola del medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Qué es lo que podemos ver? Vamos a leerlo una vez más. Vosotros, estando muertos, nosotros antes de venir al Mesías estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Por qué estábamos muertos en delitos y pecados? ¿Qué dice la Torá? Pecado es transgresión de la ley. Y la transgresión se paga con muerte. Y por cuanto nosotros no conocíamos la Torá, nosotros la estábamos violando y por ende estábamos muertos en delitos y pecados. Las instrucciones de la Torá, está el mandamiento, el estatuto y el decreto. Ya sabemos de esto, ya lo hemos explicado. El mandamiento, el estatuto es la forma que usted va a guardar o quebrar el mandamiento. El Eterno te dice, no hagas conforme a los estatutos de las naciones. O a veces dice guarda mis estatutos. Ahora, si usted hace conforme a las naciones, usted sigue a lo que hacen las gentes que no conocen Torah, usted va a quebrar la Torah. ¿Y qué es el resultado de quebrar la Torah? Son los decretos. Ahora, los decretos pueden ser positivos o negativos. Si usted guarda el mandamiento, los decretos son positivos. Si usted quiebra el mandamiento, los decretos son negativos. Entonces, eso es lo que Pablo está diciendo, que la acta de decreto que era contra nosotros. Vayamos ahí, y vosotros, verso 13, y vosotros estando muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él. Nos dio vida mientras estábamos muertos porque habíamos quebrantado la Torá todas nuestras vidas. Dice, perdonándonos todos los pecados, que es pecado, transgresión de la ley, de acuerdo a 1 de Juan 3:4. Y dice, anulando el acta de los decretos. ¿Cuáles eran los decretos? Todos eran en contra nuestra, que había contra nosotros, que nos era contraria. No era positiva, sino era contraria, porque estábamos quebrantando la ley. Y dice, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Entonces, ¿qué clavó en la cruz? No clavó la Torá, clavó el acta de los decretos que nos era contraria a nosotros por haber quebrantado precisamente la Torá. Dice, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ahora dice, por tanto, acuérdense de dónde vinimos, mi hermano. El Eterno ya nos perdonó. Nuestro Mesías clavó el acta de los decretos que nos era contraria. Pablo dice, por tanto que nadie os juzgue en comida o en bebida, en cuanto a días de fiesta, lunas nuevas o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Nadie te juzgue. ¿Qué es lo que estaba pasando, mis hermanos? Los fariseos que se habían convertido, que todavía traían sus tradiciones, juzgaban a los nuevos creyentes porque ellos se consideraban que eran los únicos dignos de llamarse pueblo del Eterno. Entonces, para que un gentil pudiera ser parte de la congregación, ellos pensaban que se tenían que circuncidar primero. Entonces, los cristianos, los nuevos creyentes, ellos querían guardar los mandamientos que antes no guardaban. Entonces los fariseos los juzgaban, y por eso Pablo dice, acuérdate de dónde te sacó el Eterno, por tanto que nadie te juzgue por lo que estás haciendo.
¿Qué es lo que pasa con usted y nosotros? ¿Quiénes nos están juzgando? Antes nos juzgaban, no nos juzgaban, pero ahora que nosotros estamos comiendo limpio, que estamos guardando las fiestas y queriendo guardar el día de reposo, ahora nos están juzgando. Entonces Pablo no está diciendo que nadie te juzgue por no hacerlo, sino que nadie te juzgue porque los nuevos creyentes que antes no lo hacían, lo estaban haciendo y los estaban juzgando porque ellos no estaban circuncidados. Entonces Pablo dice, nadie te juzgue por hacerlo, no por no hacerlo. ¿Se dan cuenta la diferencia? Que nadie te juzgue porque si no lo haces. No, que nadie te juzgue por hacerlo, porque ahora nosotros sabemos que el Eterno nos ha perdonado y todas las decretos que estaban en nuestra contra, nuestro Mesías los clavó en la cruz. Por lo tanto, acuérdate de dónde te sacó el Eterno y que nadie te juzgue por el deseo de querer guardar las fiestas, por el deseo de querer guardar Shabbat y por el deseo de querer comer limpio, que nadie te juzgue por eso. Porque todo esto, mis hermanos, dice, es sombra de algo bueno que va a venir. No dice sombra de algo que ya pasó, sino sombra de algo que va a venir. Y además dice en el verso 8, nadie os prive de vuestro premio. O sea, nadie te va a premiar por no hacer nada. Te va a premiar cuando usted hace la voluntad del Eterno. Estos son mandamientos del Eterno, que Él dice guardar las fiestas, guardar Shabbat y comer lo que Él constituyó como comida. Entonces nadie te juzgue por hacer eso. Que nadie te prive, que nadie prive de vuestro premio. Y lo habla de los fariseos, pero nadie te prive del premio por querer hacer la voluntad del Eterno. Nada que ver, mis hermanos, con el día de reposo. Pero ¿por qué los cristianos siempre, ya sabemos por qué? Porque eso es lo que nos enseñan. Pero si se dan cuenta, mis hermanos, nada que ver con el Shabbat. Y si usted escucha una prédica en cuanto a Romanos 14, verso 5, van a hablar del Shabbat. Pero Pablo, lejos está de hablar del Shabbat, está hablando de la comida. Que los primeros creyentes tenían temor de comer carne, porque pensaban que eran sacrificados a los ídolos y pensaban que si comían estaban pecando ante el Eterno, preferían comer legumbres. Y Pablo les llama débiles en la fe, porque dice no todos tienen este conocimiento de que los ídolos no son nada en el mundo. Entonces, para nada, ahora Colosenses, Pablo no está diciendo que nadie te juzgue por no hacerlo, sino que él dice que nadie te juzgue por hacerlo, porque ahora en Cristo, dice que antes que estábamos sin Cristo, estábamos alejados de las promesas, pero ahora en el Mesías, vayamos allá para terminar Efesios 2. Efesios 2, 2:11. Dice, por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión, hecho con mano en la carne. En aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos y a la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Por tanto, que nadie los juzgue. En otro tiempo, mis hermanos, éramos gentiles, pero ahora en el Mesías somos linaje de Abraham y somos herederos de la promesa que el Eterno le hizo a nuestros padres. Por tanto, que nadie te juzgue por querer guardar el Shabbat, que nadie te juzgue por querer comer los alimentos que el Eterno constituyó como alimentos, que nadie te juzgue, mi hermano, por tocar el Shabbat en la luna nueva. Que nadie te juzgue porque antes estábamos sin Cristo y sin Dios en el mundo, alejados a las promesas. Dice, verso 12, en aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. Ahora en Cristo, mis hermanos, nosotros somos ciudadanos, ¿sí? Somos parte del pueblo, ya no somos gentiles. Así que si los pastores dicen es que nosotros somos gentiles, entonces no es para ellos la promesa. La promesa no son para los gentiles, las promesas son para aquellos que abrazamos el pacto. Si los pastores siguen pensando que son gentiles, el pacto que se le hizo a nuestro padre Abraham no es para ellos, y por supuesto que ellos no deben de comer
limpio, ellos pueden hacer lo que se les da la gana, porque el pacto no es para ellos. Y Pablo dice, por tanto, acordado en el verso 11, que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo pasado, estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. Y los pastores todavía se consideran parte de ese grupo. Por eso dice, no tienen ustedes que guardar Shabbat. Y no se preocupen, eso no es para ustedes, porque ustedes son gentiles. La palabra gentiles significa, ¿cómo significa? Pagano. Pagano. Entonces, si los pastores se consideran todavía gentiles, entonces son paganos, mis hermanos. Y el Eterno, nuestro Mesías, no viene por una congregación de paganos. Él viene por una congregación redimida y que siguen el mandamiento del Eterno. No viene por una congregación de paganos. Así que, pastores, si todavía se consideran gentiles, entonces el mandamiento no es para los paganos, el mandamiento es para aquellos que están abrazando el pacto. Por lo tanto, dice Colosenses, nadie os juzgue por comida o bebida, días de fiesta, lunas nuevas y día de reposo. Entonces, Pablo está diciendo una vez más, mis hermanos, que nadie te juzgue por hacerlo, no por no hacerlo. Antes nos juzgaba a alguien por no hacerlo. Nadie nos juzgaba. Nadie te va a juzgar por algo que no haces. O sea, es eso más lógico, que nadie te va a juzgar por algo que no haces. Alguien te va a juzgar por lo que estás haciendo. Por lo tanto, nadie los juzgue por lo que están haciendo. Pero los cristianos los sacan totalmente fuera de contexto para decir que ahora ustedes pueden guardar el día de reposo, cualquier día de la semana, mientras ustedes estén firmes de lo que creen. Ustedes pueden guardar el Shabbat el lunes o el martes o el miércoles, porque para ustedes los cristianos todo es santo ante los ojos del Eterno. Mentiras. Mentira de los señores llamados teólogos que están llevando a la multitud al infierno. Y es por eso, mis hermanos, que la palabra dice que son muchos los llamados. Ahorita mismo hay 47.300 denominaciones, todas ellas peleándose entre sí, que tienen la verdad, pero son pocos los escogidos. Solo aquellos que estamos escuchando y obedeciendo la voz del Eterno. Somos bienaventurados. Te damos gracias, Padre, en esta noche por tu palabra.